El encéfalo se encuentra irrigado por las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral conocido como polígono de Willis. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, donde habitualmente tiene una dilatación localizada denominada seno carotidio, asciende por el cuello y entra en el cráneo atravesando el conducto carotidio del hueso temporal. La arteria se dirige entonces horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso y emerge en la cara medial de la apófisis clinoidea anterior tras perforar la dura madre. Entra entonces en el espacio subaracnoideo, perforando la aracnoides y gira hacia atrás hasta la región del extremo medial del surco cerebral lateral. Aquí se divide en las arterias cerebrales anterior y media. Las ramas de la porción cerebral tenemos la arteria oftálmica, se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, penetra en la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente al nervio óptico, irriga el ojo y otras estructuras orbitarias y sus ramas terminales irrigan el área frontal del cuero cabelludo, los senos etmoidales y frontales y el dorso de la nariz. La arteria comunicante posterior es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida interna cerca de su bifurcación terminal. La arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así parte del circuito arterial cerebral o polígono de Willis. La arteria coroidea, una rama pequeña, también se origina en la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás cerca del tracto óptico, penetra en el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas a las estructuras que las rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. La arteria cerebral anterior es una rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la arteria comunicante anterior. Se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último se anastomosa con la arteria cerebral posterior. Las ramas corticales irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. También irrigan una franja de corteza de alrededor de 0,5 centímetros de ancho de la superficie lateral adyacente. La arteria cerebral anterior irriga por tanto el área de la extremidad inferior, el surco precentral. Un grupo de ramas centrales atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar parte de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna. La arteria cerebral media, la rama más grande de la carótida interna, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales irrigan toda la superficie lateral del hemisferio, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior, el polo occipital y la superficie inferolateral del hemisferio, que están irrigadas por la arteria cerebral posterior. Esta arteria irriga, por tanto, toda el área motora, excepto el área de la extremidad inferior. Las ramas centrales penetran en la sustancia perforada anterior e irrigan los núcleos caudados y lenticular y la cápsula interna. La arteria vertebral, una rama de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello al atravesar los agujeros de las apófisis transversas de las 6 vértebras cervicales superiores, penetra en el cráneo a través del agujero magno y atraviesa la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo. Luego, sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblongada en el extremo inferior del puente, se une al vaso del lado contrario para formar la arteria basilar. Las ramas de la porción craneal, las ramas meningias, son pequeñas e irrigan el hueso y la dura en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior puede proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior-inferior. Desciende en la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Las ramas están reforzadas por las arterias radiculares que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales.
La arteria espinal anterior está formada a partir de una rama procedente de cada arteria vertebral, cerca de su terminación. La arteria única desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal, y está incluida en la pía madre a lo largo de la fisura media anterior. La arteria está reforzada por arterias radiculares que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. La arteria cerebelosa posteroinferior, la rama más grande de la arteria vertebral, sigue un curso irregular entre la médula oblongada y el cerebelo. Irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También irriga la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Las arterias medulares son ramas muy pequeñas que están distribuidas en la médula oblongada. La arteria basilar. La arteria basilar, formada por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende en un surco en la superficie anterior del puente. En el extremo superior del puente se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Las ramas podríamos tener las arterias pontinas, que están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran a la sustancia del puente. La arteria laberíntica es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial y vestíbulo-coclear en el conducto auditivo interno y que irriga al oído interno. A menudo se forma como una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebelosa anteroinferior tiene un trayecto hacia atrás y lateralmente e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas ramas se dirigen al puente y a la parte superior de la médula oblongada. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral e irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga el puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan las superficies inferolaterales y medial del lóbulo temporal y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital. Por tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Las ramas centrales perforan el parénquima cerebral e irrigan partes del tálamo y del núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Una rama coroidea penetra en el asta inferior del ventrículo lateral e irriga el plexo coroideo. También irriga el plexo coroideo del tercer ventrículo. El circuito arterial o polígono de Willis se encuentra en la fosa interpeduncular en la base del encéfalo. Está formado por la anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y basilares contribuyen al circuito arterial cerebral. Este permite que la sangre que penetra tanto por la carótida interna como por las arterias vertebrales se distribuya a cualquier parte de los hemisferios cerebrales. Las ramas corticales y centrales proceden del polígono e irrigan la superficie cerebral. Las variaciones en el tamaño de las arterias que forman el circuito arterial cerebral son frecuentes y se han descrito la ausencia de una o de ambas arterias comunicantes. Las arterias parearias encefálicas específicas, el cuerpo estriado y la cápsula interna están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras. El tálamo está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicante posterior basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar. El puente está irrigado por las arterias basilar y cerebelosa anterior, inferior y superior. La médula oblongada está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posterior-inferior y basilar. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posterior-inferior. Dentro de la inervación de las arterias cerebrales reciben un rico aporte de fibras nerviosas postganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior. La estimulación de estos nervios produce vasoconstricción de las arterias cerebrales. No obstante,
En circunstancias normales, el torrente sanguíneo local está controlado principalmente por las concentraciones de dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno presente en el tejido nervioso. La elevación de la concentración de dióxido de carbono o de hidrogeniones y la disminución de la tensión de oxígeno producen vasodilatación. Venas del encéfalo. Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en sus paredes, son muy delgadas y tampoco disponen de válvulas. Proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo, atraviesan la aracnoides y la capa meningia de la dura madre y drenan en los senos venosos craneales. Las venas cerebrales externas, las venas cerebrales superiores pasan por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral y se vacían en el seno cavernoso. La vena cerebral media profunda drena la ínsula y se une con la vena cerebral anterior y estriada para formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna, que a su vez drena en el seno recto. Las venas cerebrales internas. Existen dos venas cerebrales internas que están formadas por la unión de la vena tálamo-estriada con la vena coroidea. En el agujero interventricular, las dos venas tienen un trayecto posterior para la tela coroidea del tercer ventrículo y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna que drena en el seno recto. Y las venas del áreas encefálicas específicas, el mesencéfalo drena por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas. El puente drena a través de venas que desembocan en la vena basal, de las venas cerebelosas o de los senos vecinos. Y la médula oblongada drena a través de las venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos. El cerebelo drena a través de venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes. Los capilares cerebrales. El aporte de sangre capilar al encéfalo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto es previsible puesto que la actividad metabólica de los cuerpos de las neuronas de la sustancia gris es mucho mayor que en las terminaciones nerviosas de la sustancia blanca. La barrera hematoencefálica aísla el tejido cerebral del resto del cuerpo y está formada por las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales de los lechos capilares. La circulación cerebral. Aquí el torrente sanguíneo al cerebro debe aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes al tejido nervioso y eliminar dióxido de carbono, ácido láctico y residuos metabólicos. Se ha demostrado que el cerebro está irrigado por sangre arterial procedente de las dos arterias carótidas internas y de las dos arterias vertebrales. El aporte de sangre a la mitad del cerebro procede de la arteria carótida interna y la arteria vertebral de este lado, y sus respectivos flujos se juntan en la arteria comunicante posterior en el punto en el que la presión de las dos es igual y no se mezclan. Si no obstante, la arteria carótida interna o la arteria vertebral se ocluyen, la sangre fluye hacia atrás o hacia adelante o a lo largo de este punto para compensar la reducción del torrente sanguíneo. El circuito arterial cerebral también permite que el torrente sanguíneo atraviese la línea media, como se observa cuando se ocluye la arteria carótida interna o vertebral de un lado. También se ha observado que los dos flujos de sangre desde las arterias vertebrales se mantienen separados del mismo lado de la luz en la arteria basilar y que no se mezclan. Aunque las arterias cerebrales se anastomosan las unas con las otras en el circuito arterial cerebral y mediante ramas en la superficie de los hemisferios cerebrales, una vez que penetran en la sustancia cerebral no se producen más anastomosis. El factor más importante para que la sangre fluya a través del cerebro es la presión sanguínea arterial. A esta se oponen factores como el aumento de la presión intracraneal, aumento de la viscosidad de la sangre o estenosis del diámetro vascular. El flujo de sangre cerebral es marcadamente constante a pesar de los cambios de la presión sanguínea general. Esta autorregulación de la circulación se logra mediante una disminución compensatoria de la resistencia vascular cerebral cuando disminuye la presión intracraneal y por un aumento de la resistencia vascular cuando aumenta la presión arterial. No es necesario insistir en que esta autorregulación no mantiene un torrente sanguíneo adecuado cuando la presión arterial se reduce a un nivel muy bajo. El diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales es el principal factor que contribuye a la resistencia vascular cerebral.
A pesar de que se sabe que los vasos sanguíneos cerebrales están inervados por las fibras nerviosas postganglionares simpáticas y que responden a la noradrenalina, aparentemente desempeñan un papel escaso o nulo en el control de la resistencia vascular cerebral en los seres humanos sanos. La influencia vasodilatadora más poderosa sobre los vasos sanguíneos cerebrales es el aumento del dióxido de carbono o de la concentración del ion de hidrógeno. La reducción de la concentración de oxígeno también produce vasodilatación. Se ha observado mediante tomografía por positrones que el aumento en la actividad neural en diferentes partes del cuerpo produce aumento local en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la visión de un objeto aumenta el consumo de oxígeno y de glucosa en la corteza de los lóbulos occipitales. Esto da lugar a un aumento de las concentraciones locales de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno y produce un aumento local en el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo cerebral en los pacientes puede medirse mediante una inyección intracarotidia o con la inhalación de kriptón o de xenón radioactivo. Un torrente sanguíneo cerebral de 50 mililitros sobre 100 gramos a 60 mililitros sobre 100 gramos de cerebro por minuto se considera normal.